Muy bien, hermanos, sean nuevamente bienvenidos a esta clase número 15 de Antiguo Testamento, parte 3. Nuevamente es un placer y un gusto tenerles acá nuevamente con esta clase. Espero que sigamos alimentándonos y aprendiendo más de la palabra de Dios y aprendiendo de estas historias del Antiguo Testamento, pues que son fascinantes, y cada hecho y narración y evento histórico que vemos aquí en estas páginas de Primera de Samuel, pues vamos a sacar y vamos a extraer enseñanzas muy importantes para nuestro tiempo, para nuestras vidas. Quisiera, por favor, nuevamente que abran sus Biblias a Primera de Samuel. Ya estamos en la clase número 15. Por favor, vamos a seguir las presentaciones que están acá en pantalla. Por favor, entonces vamos ya a ingresar a lo que es la parte del capítulo 4. Hoy nos compete lo que es la pérdida del arca. Rápidamente vamos a dar una breve lectura. El capítulo 4, los primeros 10, 11 versículos. Dice: Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Abenezer. Y los filisteos acamparon en Afec, dice, miren. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y el envío, envió el pueblo, dice, a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de jubileo, dijeron: ¿qué voz de gran jubileo es este en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos, dice la escritura, que tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, dice el versículo 8, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y oyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Es lo que se menciona ya en estos versículos que acabamos de mencionar. La pérdida del arca, como acabamos de observar, fue una situación que ayudó mucho a tener más la conciencia para los filisteos, por el hecho de que significaba y representaba el arca de Dios. Quiero mostrarles un poco lo que es, en estos momentos vemos un mapa donde vemos la ubicación en la parte norte, ¿sí? Noroeste, la ubicación de Afeg. Si nos dirigimos un poco de Silo, vemos que la distancia de Silo a Afeg está aproximadamente unos 40 kilómetros. Entonces los filisteos dicen que atacaron en Afeg, que es a unos 40 kilómetros al oeste de Silo. Israel estaba muy débil por estar dividido entre ellos, pero al mismo tiempo la nación de Israel no tenía un buen liderazgo sostenido, no había un liderazgo bien estable. Y por eso es que en estas condiciones la nación de Israel era una presa fácil, fácil para que ellos pudieran, en este caso, ser invadidos de una manera muy difícil, y también ser muy vulnerables para que los demás pueblos vinieran contra ellos. Entonces, regresando un poco ya más adelante, vemos de que cuando la batalla fue perdida, dice que trajeron el arca para tener buena suerte. Ellos lo concibieron como una superstición, la presencia del arca entre ellos. Pero recuerden ustedes de que antes el arca representaba la presencia del Señor en la guerra. Ustedes recordarán en Números capítulo 10:35, pueden anotar, y también Josué capítulo 6, versículo 6, menciona de que la presencia de Dios
estaba en estos elementos significativos como es el arca de Dios. Si vamos a tomar estos elementos y comparamos con los eventos, por ejemplo, cuando Israel estaba vagando en el desierto buen tiempo, recuerden que Dios en el día, ellos habían ser guiados por una nube. Dios permitió la presencia de Él, permitió que a través de esta nube el pueblo podía poder seguirles, pero por la noche había una columna de fuego. Entonces estos elementos, tanto la columna y tanto la nube, significaba en este caso el hecho de que la gloria de Dios, la presencia de Dios estaba con ellos en este contexto. Pero al morir Elí, la esposa de Fines, dice que dio a luz un hijo que lo tomaron por nombre, le pusieron Icabod, que significaba sin gloria. Pues vemos, hermanos, que los 40 años de gobierno de Elí empezaron a tener ya su fin. Entonces, ya llegando un poco al versículo 7 y también el versículo 8 de lo que acabamos de mencionar, dice que los filisteos tenían miedo. Los filisteos conocían bien la historia de la nación de Israel y de cómo Dios obró a ellos hace aproximadamente unos 300 años. Pero, lamentablemente, perdieron el arca. Los hijos de Eli dicen que murieron. Y después de que acontece esto, vemos que, que lamentablemente fue una situación bien difícil. Vemos que el pueblo totalmente otra vez llegó a este punto tan difícil, tan crítico entre ellos. Uno puede preguntarse por qué Dios permitió que se capturara el arca. ¿Por qué Dios no lo protegió? ¿Por qué Dios no preservó? ¿Por qué Dios no dio la seguridad debida para que el arca no pudiera salir de los límites que Dios había establecido? Tenemos algunas respuestas. Por ejemplo, número 1, para traer castigo sobre la casa de Elí. Por toda la situación y los acontecimientos últimos que había suscitado, esto era más para poder llevarles a ellos a un tipo de reflexión. Pero asimismo, número 2, era para disciplinar a todo Israel, para disciplinar a toda la nación de Israel y que ellos pudieran ver de que sin sacerdotes no había tampoco Dios. Dios muchas veces, hermanos, puede utilizar las circunstancias, puede utilizar los acontecimientos que para nosotros son muy adversos, pero en este caso vemos que el pueblo de Israel estaba aprendiendo, estaba viendo la manera de cómo Dios estaba logrando este aspecto importante. Yendo un poco al capítulo 5, de la misma manera, vemos las condiciones bajo las cuales se narra estos eventos cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Benecer a Asdod, y tomaron los filisteos del arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana y aquí Dagón, postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose, versículo 4, a levantar de mañana el siguiente día, y aquí que Dagón había caído postrado, dice, en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y los dos palmos de sus manos estaban cortadas sobre el lugar, habiendo quedado, dice, a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que están en el templo, los que entran en el templo de Dagón, no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. Vemos, hermanos, en estos, ya llegando a este capítulo 5, podemos observar que Jehová demuestra su superioridad sobre este principal Dios, entre comillas, Dios filisteo, ¿sí? El arca es puesta en el templo de Dagón, en este lugar denominado Asdod, y dice que la primera noche la estatua de Dagón cae al suelo como una forma de postrarse delante de Dios, y vemos de la misma manera que la segunda noche la estatua de la misma manera cae de nuevo y se le rompe la cabeza y las manos en el umbral del templo, ¿sí? O sea, Jehová en este caso estaba mostrando su superioridad. Jehová había vencido a Dagón en su propio templo. Estamos viendo de que en el contexto de los filisteos, vemos de que nuestro Dios que tenemos no es un Dios que se limita, no es un Dios que se coloca fronteras,
No es un Dios que solamente dependiendo del lugar local, sino que nuestro Dios vemos que tiene un alcance sumamente muy universal. Por eso es que, ya yendo un poco más adelante, la mano del Señor se endureció, dice, contra toda la ciudad filistea donde se llevaba el arco. Dice que se dio a los varones de Asdod con tumores y dio a los de Gad, jóvenes y viejos, y bueno, en este caso a los viejos con tumores. Y una plaga mortal dice que surgió en Ecrón, como sucedió en Asdod y Gad. Y por eso vemos, hermanos, que el clamor agonizante de la ciudad, el clamor del pueblo subió al cielo, dice el texto. El Señor es amo, aún en territorio filisteo, es lo que podemos deducir del capítulo 5, versículos 8 al 12. Cuando ya llegamos al capítulo 6 hasta el capítulo 7, vemos ese desastre en Bet-Semes. Después de 6 meses de que los filisteos regresaron al arca, los de Bet-Semes miraron, dice, en este caso, dentro del arca, como el resultado de muchos murieron. Lamentablemente fue difícil para ellos y ellos no podían concebir. Pero el arca fue llevada a Kiriath Jearim en la tierra prometida y se alejó, dice, la ira de Jehová. El arca permaneció muchas décadas, por mucho tiempo en ese lugar. Qué triste mirar, hermanos, de la forma de cómo concebía la nación pagana, pero también la manera de cómo el pueblo de Israel llegó a este punto difícil para ellos. Entonces, la conclusión en cual podemos nosotros dar en estos dos capítulos 6 y 7 es que los filisteos nunca pudieron invadir el territorio de Israel. Y la respuesta es, porque la mano de Jehová estaba a favor de ellos. Pero de la misma manera, el territorio de Israel también hizo que los amorreos que vivían dentro de las fronteras de Israel cesaran las hostilidades. Esa fue la condición como Dios estaba llevando a este punto crítico y difícil. Ya llegando al capítulo 8, apreciados hermanos, por favor abran sus Biblias en el capítulo 8. Vamos nosotros a estar observando algunos acontecimientos que vale la pena mencionar para nosotros tener un entendimiento global respecto a esto, ¿no es cierto? Por favor, abran sus Biblias en el capítulo 8. Cuando ya llegamos a este capítulo, vemos los primeros versículos del capítulo de Samuel, lo siguiente. Dice 1 Samuel capítulo 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces de Berseba, dice, los hijos de Eli. Entonces, ya regresando un poco más adelante, leyendo el capítulo 8 de la misma manera, vemos que, pero no anduvieron, dice, los hijos por los caminos de su padre antes, se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel, era esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. Miren, eso es lo que se menciona en estos primeros versículos. Mirar a Samuel es recordar a Elí, recuerden los hijos de Elí, como dijimos anteriormente, pues fue difícil para Elí tener esos hijos que mostraron un mal testimonio y ahora vemos lo mismo en Samuel. Pero llegamos a este punto de la selección de un rey, es lo que se menciona en estos dos capítulos 8 y 9, donde el pueblo muestra una demanda de Israel, ¿sí? Muestra una demanda hacia el rey, en este caso hacia Dios, solicitando un rey. Y la ley mencionaba la posibilidad de escoger a un rey. Eso no habría ningún tipo de olvido según el contexto de Deuteronomio capítulo 17. Pero esta petición, lo que estaba mostrando en el fondo, era que no era un capricho, un deseo, en este caso, de Dios. Esta petición expresa un deseo de Israel y no de Jehová.
Era el pueblo de Israel quien clamaba, quien demandaba un rey como las demás naciones. Por eso, hermanos, que vemos en esta demanda de un rey en el capítulo 8, vemos de cómo Samuel nombra a sus hijos jueces de Berseba. Pues en este caso vemos, apreciados hermanos, de que Samuel aproximadamente tenía unos 65 a 70 años cuando Israel pidió que el profeta elija un rey porque no tenía ya confianza en sus hijos por las circunstancias, el testimonio de vida y la misma vida de pecado que tenían estos dos hijos de él. Más o menos por los años 1051 antes de Cristo, cuando Samuel tenía 65 o 70 años, es lo que acontece de cómo Israel solicita, pide y demanda a un rey con las demás naciones. Pero lamentablemente, cuando Samuel nombra a sus hijos jueces de Berseba, sus hijos eran parecidos a Elí, según lo que acabamos de mencionar en capítulo 2, versículos 12 y 22. La corrupción de los sacerdotes totalmente llegó a una etapa totalmente muy difícil. Los jueces eran muy deshonestos, pero la vejez de Samuel provocaba en un sentido la demanda. Pero asimismo el dolor de Samuel fue doble. Se sentía rechazado y que sabía que Israel no estaba eligiendo lo mejor. Esa es la condición difícil para el pueblo de Israel, lamentablemente, por solamente escuchar los caprichos de los hombres. Entonces ya yendo un poco más adelante vemos las razones para solicitar, para pedir un rey. 34,000 habían muerto en batallas con los filisteos, es lo que mencionamos capítulo 4, versículo 2 y versículo 10, pero los hijos del sumo sacerdote fueron muertos y pidieron el arca, solicitaron el arca. Ellos querían controlar la corrupción de Israel, perdieron la confianza en la federación de los tribus, querer parecerse a las otras naciones paganas, eh, era totalmente difícil. Lo opuesto a lo que Dios quería era ver a su pueblo en una circunstancia totalmente distinta. Pero Dios quería hacer algo diferente con la nación de Israel, según lo que nos menciona en Éxodo capítulo 11, versículo 7. Así es que los hijos de este sumo sacerdote fueron muertos y perdieron el arca por lo que acabamos de mencionar, pero también llegó a un punto de querer controlar, en este caso, la corrupción para poder, la corrupción de Israel para poder seguir sobreviviendo. Recuerden de que, yendo ya un poco más adelante en este punto de las razones para dividir, para solicitar un rey, ocho motivos había acontecido o sugeridos en el contexto. Había un total rechazo a la teocracia, ¿sí? Había un total rechazo a la teocracia, según 8.7. Había intereses en el ámbito material, y ese interés de ámbito material siempre va a haber, siempre va a permanecer en todo lugar. Pero posiblemente quisieron tener una seguridad sin responsabilidad moral. En cuanto a la teocracia, su seguridad dependía de la obediencia. Como un rey, él tendría que cuidar la seguridad de la nación. ¿En qué condición de llegar a este punto? ¿Y por qué ellos solicitan un rey? ¿Por qué ellos pidieron un rey? La nación era totalmente muy difícil y ellos, en este caso, pues querían controlar la corrupción de Israel, pero fue muy tarde. Más o menos, hermanos, para poder conocer un poco, quiero mostrarles ahí en pantalla, ustedes pueden observar. Vemos ya el llamado de Samuel, ¿no es cierto?, de su ministerio, que se extiende hasta el capítulo 8, versículos 22. Nosotros podemos observar, ahí, aquí está este diagrama que nos muestra lo siguiente, que Samuel va contemporáneo con Saúl, va contemporáneo con Samuel, y asimismo David, contemporáneo con la segunda de Samuel, y Salomón con 1 Reyes capítulo 1:10. Y el reino de vida que todos conocemos se narra en 1 Reyes capítulo 11. Entonces, nosotros viendo en estos cuatro hombres, Saúl, David y también Salomón, vemos que ya el reino, ¿sí? El reino era establecido, y es lo que se menciona en la parte de abajo. Ustedes ven que Saúl está enfocado en 1 Reyes, David igual, los últimos capítulos de Reyes, y también Salomón, en este caso las segundas crónicas, de capítulo 2, versículos 1 a 10, y terminando con lo que ustedes ven ahí, la religión Jeroboam, ¿no es cierto?
estos contextos que había sido casi como la gota que iba a derramar el vaso para poder llegar a una etapa de rebelión de parte de Jeroboam. Entonces, conociendo estos aspectos, nosotros, hermanos, vamos a seguir viendo ya ahora lo que corresponde a la segunda sección o la segunda lección respecto al establecimiento de la monarquía de la nación de Israel. Entonces, de aquí en adelante vamos ya a ingresar a lo que corresponde el capítulo 9 y así sucesivamente vamos ya a ingresar a cómo Saúl es establecido como primer rey de Israel, pero en su trasfondo vemos la monarquía de la nación de Israel, ¿sí? Entonces ya llegando a estos aspectos importantes, vemos de que la naturaleza de un rey es lo que se acaba de mencionar, ¿no es cierto? Esta es una manera de tener una transición de lo que acabamos de mencionar. Era necesario un reclutamiento militar, la gente estaría en servidumbre, como acabamos de mencionar, habría mucha confiscación de tierras, habría muchos impuestos, pronto iban a quedarse, bueno, querían su libertad, pero querían demasiado tarde para poder cambiar, es lo que se menciona en el versículo 18. Pero sucedió tal como dijo Samuel en capítulo 14, versículo 52, respecto que fue así con la monarquía de Israel y de Judá. Entonces, todos querían llegar a este punto, pero había situaciones que estaba pues esperando el momento para que la nación de Israel pudiera tomar el primer paso. Pues ya llegando más adelante, vemos cómo se introduce ya el rey, siguiendo en este contexto, vemos a Israel siguiendo, bueno, Israel siguió insistiendo, miren, Israel siguió insistiendo. Entonces Dios lo iba a presentar a Saúl, ¿no es cierto?, en el contexto de, como se menciona en el capítulo 1, versículo 1. Pero de donde se violó muchos aspectos en el caso de la concubina de juez, se recuerda en el capítulo 19, Dios tenía que convencer a Samuel y a la gente eh, que era un tiempo más, como ustedes pueden ver, era un tiempo más para reflexionar. Dios tenía que convencer a Samuel y a la gente, y también la soberanía de Dios podemos ver acontecidos en estos puntos. Realmente, estos fueron los aspectos que detuvo para el crecimiento, pero al mismo tiempo para la expansión de ese contexto. Ya llegando más adelante vemos la manera de cómo se elige al rey, capítulo 9, versículos 15 al 17, rápidamente. Samuel capítulo 9, versículos 15 al 17. Y en un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta tierra, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, la cual dirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará mi pueblo de mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hacia mí. Es lo que se menciona en estos versículos, ¿no es cierto?, que acabamos de observar. Pero en esta selección del rey, vemos que en estos, solamente porque Saúl fue elegido por Dios, no iba a indicar que iba a ser la misma voluntad también así con este sucesor, en un sentido de parte de Dios. Pero Dios estaba cediendo el deseo de la gente. Dios, podemos ver de que lamentablemente en esta selección del rey, Dios estaba cediendo al deseo de la gente. Entonces vemos según capítulo 9, versículos 20 al 21, que cuando informó de su selección como rey, Saúl mostró una actitud de humildad, una actitud de transparencia, y como dice ahí en pantalla, pues Samuel empezó a conocer al nuevo rey de Israel, quien era libertador de su nación, pero también de su pueblo. Entonces, hermanos, ya siguiendo más adelante, vemos estos atributos especiales, ¿no es cierto?, para los personajes que acabamos de mencionar. Entonces, ya llegando al capítulo 10, vemos, siguiendo este curso, vemos cómo Israel escoge a Saúl
cómo es la designación, ¿no es cierto? Capítulo 10, el 1 al 8. Dice, tomando entonces Samuel una remoda redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel. Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín y en el Celta, los cuales te dijeron, las manos que habías ido a buscar se han hallado, tu padre ha dejado y de inquietud a todas puertas y las naciones. Por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Dice en el versículo 10. Y luego dice, de allí sigas más adelante y luego, y llegas a la encina de Tabor, te saldrán, dice, encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando los tres cabritos, otros tres cortes de pan y el tercero de vasija. eh, lo que acabamos de mencionar en estos versículos. Entonces, la idea, hermanos, de ungir con aceite simbolizaba este estado de separación o de santificación o alguien para unos pasos, la definición que se está dando en estos versículos que acabamos de mencionar. Entonces, quiero animarles, hermanos, por favor, a que podamos nosotros estudiar, pero lamentablemente, como acabamos de observar en esta designación del capítulo 10, Saúl es ungido en privado, realmente fue acompañado con la presencia y el poder del Espíritu. No es que Dios no estaba en esta designación. Si Dios había enviado al profeta, era por algo para que Israel pudiera en este caso después tener un rey. Pero vale mencionar que para confirmar a Saúl y a la gente que su selección fue de Dios, y no como Moisés y Gedeón, vemos que había unas tres señales aproximadamente que vale la pena mencionar. Pues dentro de esto, la primera señal es el mensaje de los hombres, el encuentro camino a Betel con tres hombres, es lo que se menciona en el capítulo 10, versículos 3 de 4, y vemos que le iban a dar dos pan, ¿no es cierto? Es lo que se menciona también en el texto. Entonces, el encuentro con los profetas en Gaba y Saúl sería mundano entre hombres. Recuerden que esto no es generación, como es evidente en su experiencia, sino que Saúl recibió el rey para asumir, dice, sus responsabilidades como rey. Y así pues vemos de que fueron bendecidos lo que acabamos de observar. Este ungimiento ayudó mucho para que el pueblo pudiera observar, para que sea notorio la forma de cómo el aceite simbolizaba separación por parte, por parte de Saúl hacia sus dioses, pero al mismo tiempo pues vemos de este acto totalmente muy especial para nosotros. En realidad, eh, estos tres aspectos que acabamos de mencionar, quiero por favor nuevamente repetirles. Recuerden que para confirmar a Saúl y a la gente que su elección fue de Dios, no como Moisés, desde mi punto de vista había tres señales que debía pasar. El mensaje de los hombres, el encuentro camino a Betel con tres hombres que le iban a dar dos panes, y también el ejemplo, el encuentro con los profetas en Gaba, y Saúl sería, en este caso, pues sacando, extrayendo el texto que estaba mencionando. Entonces, ese es el punto, esa es la idea, apreciados hermanos, que nosotros podamos entender la realidad difícil que puede pasar en estos tiempos aquellos, ¿no es cierto? Pero ya llegando a los versículos 9 al 13 del capítulo 10, 9 al 13, aconteció luego que al volver de él las espaldas para apartarse de Samuel, le mudó Dios en su corazón y todas las señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron, dice, allí al collado, aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino, dice, sobre él con poder y lo realizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vinieron, que
profetizaba con los profetas y el pueblo le decía uno y otro, ¿qué le ha sucedido a este hijo de Cis? También puede de nosotros. Interesante ver estos versículos para nosotros, hermanos. Pero las señales se cumplieron exactamente como fue dicho. La transformación de Saúl incluyó la capacidad de profetizar. En hebreo significa actuaba como un profeta entre los que parecía ellos, ¿no es cierto? Entonces, ya llegando al capítulo 10, versículos 14 16, vemos que Saúl explicó lo de las asnos, pero no dijo nada sobre el reinado. Pues ya yendo al capítulo 10, 27 bueno, 17 al 27, se ve que después de los líderes fueron llevados a Mizpa, dice, ¿no? Pues Mizpa era un lugar de avivamiento, bueno, podemos denominarlo de esa manera, ¿no es cierto? Según 1 Samuel capítulo 7, vamos a leer capítulo 7, versículos 5 al 8. 1 Samuel capítulo 7, versículos 5 al 8. Dice la Biblia, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y le derramaron, dice, delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dieron allí como, bueno, contra Jehová hemos pecado. Y luego acontece que Samuel es utilizado, ¿no es cierto? Y juzgó, dice el texto, versículo 6, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Pero cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor, dice los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clavar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarden a la mano de los filisteos. Y Samuel, dice, tomó un cordero de leche y sacrificó entera en holocausto a Jehová y clamó, dice Samuel y a Jehová por todos los días, por todos los días. Aquí como se menciona, Jehová por Israel y Jehová dice que le oyó. Entonces, hermanos, vemos de que Samuel ya llegando a este capítulo, Samuel explicó de las asnas, pero no dijo nada respecto al reinado. Pero también después de los líderes fueron llamados a Mizpa, ¿no? Mizpa fue este lugar muy especial para el contexto de aquella persona, pero también fue un reconocimiento de su actitud espiritual a la cual estaba suscitando en este momento. Saúl no fue calificado, ustedes conocen que el reino para alguien de Judá debía venir con parte de la profecía. Y hay un libro, bueno, que ustedes conocen como lo dio, pero se denomina libro, que fue preparado con sus instrucciones y también probablemente también incluyó las instrucciones de su ventaja. Entonces vemos que ya en este punto fue especial para la nación de Israel y vemos que gracias a Dios pues el pueblo de Israel aprendió, el pueblo de Israel vio que Dios no mira así como nosotros los hombres vemos. Nosotros los hombres vemos a la persona de frente a nosotros y empezamos a catalogar, empezamos a culpar, empezamos incluso a dar razones para nuestra propia teología. Pero creo que nos ayuda mucho, hermanos, entender de que Saúl no fue calificado por todo lo que acabamos de mencionar. Por eso decimos de que el reino fue para alguien de Judá. Pero respecto al rollo, al libro, dice que fue preparado con sus instrucciones, que probablemente estudió a las instrucciones que se mencionan en Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 y 17. Pues por eso es que quiero animales, hermanos, a que podamos nosotros siempre leer estos textos para poder extraer una enseñanza importante para cada uno de nosotros en este tiempo difícil y muy conflictivo. Hemos llegado a una época totalmente muy complicada, a un punto muchas veces de leer estos ejemplos de estas narraciones como algo indiferente, como que casi no son trascendentales, no son importantes para nosotros. Eso se puede tal vez ser visto por aquellas personas que ven al Antiguo Testamento o a sus hechos o a sus narraciones como, en vez de ser más de algo de historia, pues lo ven solamente como algo que tiene que estar ahí colocado. Pero
Si ya vemos en cada aspecto, en cada hecho, la nación de Israel tenía que entender de que Dios estaba gobernando a través de la teocracia. O sea, Dios era el que estaba en el fondo manejando. Entonces, cuando la nación de Israel solicita un rey, lo que ellos estaban haciendo no era negando a Samuel, no era tal vez deteniendo el trabajo de Dios, sino que ellos eran los causantes, ellos eran las piedras de tropiezo, ellos eran los que no entendían sobre los designios de Dios. Pienso, hermanos, de que esta historia del Antiguo Testamento nos va a ayudar a entender, a comprender la realidad de poder servir al Señor, la realidad de poder servirle y de ser una iglesia, pues, que ayude y que tenga una convicción tan fuerte como fue la de Israel. Ok, hermanos, no sé si tenemos inquietudes, preguntas, yo sé que siempre hay estos aspectos, pero quiero pedirles a todos que vayan siempre anotando, tomando apuntes para las clases posteriores que vamos a tener. Entonces, quiero decirles que Dios siempre va a trabajar de distintas maneras en nuestros pueblos, ¿no? Y en este caso, en nuestras iglesias, y sé que Dios iba a cumplir su misión. Yo no creo, hermanos, que tal vez eh, muchas cosas de lo que hoy observamos hoy en este tiempo contemporáneo, Dios trabaja por propósito. O sea, para Dios no existen las casualidades, para Dios no existe tal vez el hecho de la suerte, sino que estos hechos fueron aconteciendo, que estos hechos lamentablemente fueron muy tristes para la nación de Israel, pero Dios era el que estaba manejándose en este contexto tan especial. Entonces quiero pedirles a todos, vamos a quedarnos acá y vamos luego pues a seguir con la siguiente clase que ya es más abarcar a lo que es ya a Saúl, más su reinado específicamente. Pues, hermanos, por mi parte, pues quiero darles gracias a ustedes y decirles que vamos a seguir con estas grabaciones después de unos segundos en la próxima clase. Que Dios les bendiga.